Estamos hablando sobre medir y analizar la retención de nuestro producto. En la clase anterior vimos 5 maneras de ver cohorts, cada una respondiendo a otra pregunta. Cohorts absolutos, de porcentaje, absoluto relativo, porcentaje relativo y promedio relativo. Ahora queremos llevar los cohorts a algo más fácil de entender y visualizar, que son las curvas de retención. Las curvas son simplemente gráficos de líneas donde visualizamos los promedios de cohorts individuales y nos muestran la forma de nuestra retención en el tiempo. Con las curvas podemos fácilmente observar nuestra retención y sacar conclusiones. Para obtener una curva de retención estándar, tomamos los promedios de nuestros cohorts y los llevamos a una línea. En el eje Y tenemos el porcentaje de retención y en el eje X tenemos el tiempo, que en este ejemplo son semanas. Y la manera de leer este gráfico es simple. En la semana 5, en promedio el 50% de nuestros usuarios se mantienen activos. Y obviamente, teniendo este gráfico con la curva de retención, podemos fácilmente sacar información viendo la forma. La pregunta clave es justamente, ¿cuál es la forma de nuestra curva de retención? La forma de una curva de retención nos revela varias cosas. Por ejemplo, si vemos este tipo de curva, lo que vemos es que la curva tiende a acercarse al eje X y nunca se pone flat. Quiere decir que nuestra retención tiende a 0. Esta es la peor forma que podríamos ver en nuestra curva de retención, porque acá sabemos que en algún momento perdemos al 100% de nuestros usuarios. Hay muy pocos casos donde esta forma de curva es realmente lo que queremos ver. Por ejemplo, en el caso de Tinder, porque el usuario de Tinder lo usa por un tiempo, encuentra pareja y deja de usarlo. Lo mismo con Kavak, porque comprar un coche tiene un inicio y un fin. Y también vemos esto en el caso de uso de Pinterest de un proyecto, que tiene un fin ya definido. Pero justamente cuando tenemos este tipo de curva que tiende a 0, lo que queremos hacer es sumar casos de uso. Esto ya lo habíamos visto antes. Por ejemplo, Pinterest debería llevarnos de un proyecto a la navegación de intereses común. Este es otro tipo de curva que podemos tener, que sería casi flat. No se pone 100% flat ni retiene para siempre un porcentaje de los usuarios, pero tiene una tendencia hacia abajo muy pequeña. Esto quiere decir que con algunas optimizaciones de engagement y resurrección podríamos poner esta curva flat. Y este tercer ejemplo es la curva que queremos. Si se fijan, en un punto se pone flat. Eso quiere decir que hay un porcentaje de usuarios que finalmente retenemos. Este tipo de curva es la que sirve como base para potenciar nuestro growth. Y esta otra forma de curva, que parece una sonrisa, es lo mejor que nos podría pasar. Esto quiere decir que no solo retenemos usuarios, sino que los seguimos aumentando con el tiempo, reactivando a usuarios en el cohort. Esta forma existe típicamente en productos con efectos de red, cuando el valor de la red crece. Esto lo vemos por ejemplo con Airbnb, donde tal vez la usamos para alojarnos en una ciudad, pero nos desactivamos porque no está presente en otra ciudad donde queremos viajar. Y cuando Airbnb se expande a más lugares, volvemos a usarlo más y más. Y después de ver estas curvas, la pregunta es cómo mejoramos la retención, que en definitiva es lo que buscamos. Hasta ahora buscamos entender los comportamientos naturales de nuestro usuario y llevamos eso a una métrica de retención. Después analizamos esta métrica en el tiempo y la visualizamos con curvas de retención. Y en este punto es momento de pasar a hablar de los inputs de la retención. Ya tenemos un mejor entendimiento de lo que es el resultado, la retención. Entonces lo que necesitamos hacer es enfocarnos en los 3 inputs: activación, engagement y resurrección. En la próxima sección vamos a empezar a profundizar en engagement.